Saludos y muy bienvenidos, señoras y señores, a este nuevo debate público. Hemos decidido que para acabar esta temporada, antes de marcharnos de vacaciones, queríamos hablarles a ustedes de un tema absolutamente actual, probablemente el tema de mayor actualidad en los últimos meses como consecuencia de la crisis. En principio, esa crisis parece que nos pilló a todos de improviso, nos quedamos como pudimos afrontándola frente a ella, pero después han empezado a organizarse diferentes colectivos. Primero fue el 15M, después colectivos que incluso han logrado parar algunos de los desahucios previstos en buena parte de España e incluso uno de ellos aquí en Asturias. Hoy nos preguntamos quién está detrás de este movimiento. Nos preguntamos muchas cosas, por ejemplo, la responsabilidad de los bancos en todo este tema, pero también de los particulares, que en muchas ocasiones quizá no debieron meterse en créditos como los que firmaron. Y nos preguntamos también por qué en algunos países, como en Estados Unidos, uno puede entregar su vivienda al banco, llevarle las llaves y quedar libre, absolutamente impoluto ya de deberle nada, y sin embargo aquí no hay forma de que eso se logre. En fin, vamos a debatir sobre todo eso hoy con quienes pertenecen, por ejemplo, al movimiento 15M, con un abogado también. Con nosotros está, se los presento inmediatamente, a Javier Benito, que es miembro de Indignados. Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Bienvenido. Y Pelayo Álvarez Busto, que es abogado. ¿Qué tal, Pelayo? Muy bien, buenas tardes. Gracias. Bueno, decíamos que la crisis empezó por ahí y todos parece que al principio como que nos quedamos un poco parados, no sabíamos ni por dónde nos venía, pero ahora ya no es así. ¿Eso es lo positivo quizá o qué? Sí y no. Lo de no sabíamos la crisis por dónde nos venía es no queríamos saber, nos poníamos la venda. Había información suficiente para saber que esto iba a pasar. Si solo leemos el AS y el Marca, evidentemente no vamos a encontrar noticias sobre cuál es la situación real de las cosas. Pero de hecho, desde hace 6 años hay en español un foro de noticias que ya preveía todo esto, con unas tasas de fortaleza bancaria muy diferentes de las publicadas, que anticipaban esta situación. Por tanto, tan de improviso no nos ha podido situar. ¿Qué pasa? Que no queríamos saber. Nosotros de momento nos iba muy bien la vida y ¿para qué vamos a preocuparnos si aquel señor que sale en la tele dice que está todo bien y que somos la Champions League? No es que nos echasen de la Champions League, es que nunca estuvimos. Era falso que estuviéramos en la Champions League, parecía, pero no sé si se puede decir que lo estuviéramos alguna vez, ¿no? Era ficticio, era una burbuja. Sí, yo creo que los avisos que se venían produciendo deberían de haber sido suficientes para provocar una reacción que nosotros entendemos que se produjo tarde, y cuando se produjo, pues siempre con medidas duras sobre el individuo, y parece que manteniendo, ¿no?, ese estatus casi alegal en el que se mueve el sistema financiero. Bueno, a partir de ahí los bancos empiezan a quedarse con los pisos de la gente que no puede pagarlo. De hecho, los bancos ahora vas a pedir un crédito y te dan el crédito, y además una vivienda que tienen ellos, de las muchas, tienen más viviendas que muchas inmobiliarias. Son la mayor inmobiliaria de España. Son ya la mayor inmobiliaria. ¿Y eso hay forma de pararlo mediante algún tipo de movimiento ciudadano o no? Nadie ha dicho que sea fácil, pero evidentemente tiene que haber forma. Para todo hay forma. Menos el morirse en esta vida, todo tiene remedio. Entonces hay que solicitar que se pongan los medios para que los bancos se dediquen a su negocio. Yo no voy a comprar filetes de ternera a la peluquería, por lo tanto no voy a ir a comprar un piso a un banco. ¿Estás de acuerdo? Por cierto, que lo que queráis intervenir no hay ningún problema. Mientras no se pisen uno al otro, podéis intervenir cuando creáis conveniente, o rectificar o apuntar lo que creáis conveniente. Sí quería preguntaros una cosilla. A partir de un momento empezamos a ver por televisión algo nuevo, y es que un grupo de personas se junta, se va donde va a producirse uno de estos desahucios e impide que se produzca. Bueno, en Asturias no lo habíamos visto hasta este mismo mes de julio. ¿Vamos a ver más casos, o creéis, o no? Sí. Yo no me gusta hablar por nadie más allá de mí mismo, pero yo estoy en condiciones de afirmar que no será el último caso que veamos en que se paralice una orden de lanzamiento. No es lo mismo el lanzamiento que el desahucio. El desahucio es la orden judicial, el lanzamiento la acción y efecto de expulsar al expropietario de la vivienda. El lanzamiento se va a impedir en diversas ocasiones, siempre y cuando
consideremos que está justificado impedir eso. Evidentemente no se va a ser adalid de causas perdidas ni defender a personas que no merecen esa defensa. Bien. Por eso el caso que comentas fue un poco excepcional, porque tuvimos conocimiento del mismo con menos de 2 horas de antelación, pero normalmente lo que queremos es saberlo con algún día de antelación para poder estudiar el caso y saber si en ese caso debemos o no implicarnos y debemos o no vincular la imagen del movimiento a ese caso concreto. En ese sentido, Javier denuncia, ¿no?, la falta de publicidad que hay realmente sobre los desahucios, sobre las ejecuciones, sobre los lanzamientos, bueno, como bien diferenció él. Y es fundamental la publicidad que se debe dar a estos procedimientos. La ley así lo exige entre otras cosas para que concurran a subasta postores y que el inmueble pueda ser subastado, adquirido y entregado en propiedad, bueno, pues por un precio más justo, desde luego, que el 50%, ahora el 60%, desde la nueva revisión. Finalmente no se aprobó el 60%, quedó en 50%. ¿Por qué no concurren otros postores, ¿no? Entonces la publicidad de estas adjudicaciones, de estas subastas, es fundamental. Entonces la presencia que el movimiento 15M, a través de la comisión de lanzamientos que se formó, pues al menos compensa esa falta de publicidad. Y además yo creo que el sistema financiero bien sabe dar publicidad a sus productos. Yo les invitaría a que pusiesen en el alerón de Fernando Alonso los anuncios de las subastas. Lo que pasa es que interesa que esté escondido en el tablón edictal del juzgado, porque no es ni el Marca ni el As, como Javier decía, hace que pasen las rondas de subastas impostores y se produce pues una adjudicación que entendemos que es del todo injusta. ¿Y eso a quién beneficia? ¿Al que al final logra llevarse el piso por una cuantía menor, ¿no? Al rematante, en este caso a quien se adjudica la propiedad del inmueble, en este caso el acreedor, en este caso el banco, la entidad financiera. Bueno, vamos por partes. Primero, quienes se sitúan para evitar lo que llamáis el lanzamiento, ¿legalmente pueden ser responsables de algo o no? ¿Pueden ir contra vosotros de alguna forma o contra aquel que decide atrincherarse y evitar que la justicia haga su...? Hombre, pues yo creo que tal y como está el clima social, pues parece que se tendría que enfocar como un derecho a la manifestación de una protesta de algo que entendemos injusto. No hay en ningún caso una resistencia violenta y creo que se debe enfocar de la misma manera que se enfocaron pues los días de acampada que se produjeron, ¿no? Pues en el ejercicio de un derecho fundamental de oposición a algo que se cree injusto. Y creo que la intervención de las comisiones que se formaron para parar estos lanzamientos, bueno, pues fue limpia, transparente y entendemos que ajustada a derecho. O sea, lo máximo que puede hacer es enviaros a la policía, quizá, ¿no? Y desalojarlos. La policía, en cuanto hay una reunión de este estilo, evidentemente acompaña a la agente judicial, pero mientras desde parte de las personas que están intentando impedir el lanzamiento no se obre de forma violenta, se puede entender como derecho a reunión recogido constitucionalmente. Pacífico, sin portar armas, no requiere de permiso previo, por tanto no se está haciendo nada ilegal, no se está comprometiendo la seguridad vial, no se está comprometiendo la seguridad de ninguna persona, ni se está profiriendo ningún tipo de eslogan que incite a la violencia o que incite a la desobediencia. Simplemente es este desahucio, lo vamos a parar. No se comporta nadie de forma violenta, en ese sentido no hay ninguna responsabilidad legal por parte de las personas allí reunidas, sean indignados o muy indignados. Después de esto, vosotros entráis a los bancos, es la primera pregunta. Y la segunda, ¿pita cuando entráis la máquina? O porque quiero decir que no sé, ahora mismo amigos, en cualquiera de ellos no debéis tener muchos, ¿no? Tengo muchos amigos trabajando en banca, yo he trabajado en banca. Puedo decir que alguno de mis mejores amigos es director de sucursal y de territorial bancaria y no hay ningún problema porque a mí siempre ha habido una cosa que me ha sacado de quicio, es que yo soy abogado.
o yo soy médico. No, perdona, trabajas como abogado, trabajas como médico. Eres Pelayo, eres Pedro, eres Juan o eres Antonio. Yo con mis amigos hablo de fútbol, hablo de política, hablo de mujeres, pero no entramos en este terreno, o entramos en este terreno desde la cordialidad. Yo estudié en un colegio de curas en Gijón y me enseñaron que entre dos personas idénticas no existe la amistad, que únicamente puedes ser amigo del que te enriquece y te aporta algo nuevo. Por lo tanto, la heterogénea es bienvenida. Sí, y no hay tanto que nos separe además de los operadores financieros. Son ciudadanos que se deben a unas prácticas que nosotros denunciamos del sistema financiero, pero bueno, no venimos aquí a denunciar tampoco a los operadores financieros en particular. Además, donde ambos tenemos buenos amigos y buenos profesionales, además. Que a los que podemos conocer al final son mandados, porque el que es mi amigo no es precisamente Botí, ¿no? O Ana Patricia, que son los que serían más responsables de las decisiones a alto nivel de esos operadores. ¿Qué se logra impedir con evitar este lanzamiento? Es decir, ¿cuánto tiempo puede todavía permanecer esa persona en ese domicilio? No sé, ¿qué tiempo ganamos con todo eso? Lo que la Comisión Judicial tarde en reorganizarse y volver a señalar fecha para el lanzamiento. Antes lo comentaba bien Javier, hay que distinguir entre propiedad y posesión. Nosotros podemos tener la propiedad de algo, pero no su posesión. Cuando la Comisión Judicial acude a efectuar el lanzamiento, ya tiene la propiedad del inmueble, simplemente va a reclamar la posesión. Entonces, pues no sabemos cómo se van a reorganizar las comisiones judiciales para volver a efectuar los lanzamientos, pero bueno, sí es cierto que en el caso del último lanzamiento de Conde de Toreno se dio un tiempo que al ejecutado le vino pues muy bien para entrar en negociaciones con el banco y quizás a lo mejor encontrar una solución, así que bueno, tiempo ganado, que estupendo. Sí. Por eso queremos estudiar también los casos antes de implicarnos, porque si hay posibilidad de negociar con el banco, queremos ayudar al desahuciado para que pueda recuperar la vivienda o al menos quedarse en la propia vivienda de alquiler para producir el menor número de trastornos posible, y más en el caso de que haya menores implicados, que siempre son los menos responsables de todas estas situaciones y los que más sufren con ellas. Se trató además el tema, yo creo, de un alquiler con opción a compra, sí, como una de las opciones que se barajaba dentro de la negociación, y bueno, mantener la posesión pues para la estabilidad familiar que decía Javier, pues creemos que ya es un buen camino. Estamos hablando mucho de este caso, de esta familia de Gijón. Contarnos cómo fue, para aquellos que no lo conozcan exactamente. Bueno, el movimiento 15M tiene en Gijón de forma permanente en la Plaza Mayor, Plaza del Pueblo como la llamamos nosotros, un punto de información. Se abre a las 10 de la mañana, terminado de montar el chiringuito, apareció este señor pues aproximadamente a las 11 menos 20, 11 menos cuarto de la mañana, y estábamos, pues en ese momento no había nadie, estábamos de tertulia, y se dirigió a nosotros y dijo que tenía un problema bastante grave. Le pedimos que por favor nos explicase de qué se trataba, y nos contó que venía del banco de intentar paralizar el desahucio, pero que no había habido forma, que no había llegado al juzgado, no había llegado ninguna notificación del banco paralizando ese desahucio, que por lo tanto seguía el procedimiento, que el desahucio era esa misma mañana a las 12:30 en Conde de Toreno. Para el que no conozca Gijón, diré que no es precisamente la calle que pasa paralela a la Plaza Mayor. Y bueno, en ese momento nos pusimos en contacto con el responsable de la Comisión de Desahucios del Movimiento 15M, Miguel Ángel García, el cual aprovechó que apoyábamos una convocatoria de la plataforma de afectados por la cláusula suelo hipotecaria en la plaza del 6 de agosto de Gijón para reclutar, entre comillas, cuanta más gente posible para acudir a paralizar ese desahucio. Por eso digo que fue algo que se precipitó en muy poco tiempo. El desahucio era a las 12:30, a las 11 este señor estaba en la plaza. Tuvimos el tiempo justo, en otras circunstancias hubiese estado quizá mejor organizado y hubiesen concurrido más indignados al acto.
se hizo lo que se pudo en hora y media y por suerte salió todo bien. Eso iba a decir, bueno, para estar improvisado no salió mal, ¿no? Es muy gráfico, es muy representativo en el corte del vídeo de la acción que se produjo, que salió en los medios de televisión, las últimas palabras del agente de la Policía Nacional. Se suspende el lanzamiento, pero usted el problema lo tiene, ¿no? Era ese recorte que sí, que subraya muy bien y que ilustra pues un poco el problema con el que continúa lamentablemente el ejecutado, ¿no? Bueno, parece ser que está cercano el acuerdo con el banco. Las últimas noticias que hemos tenido, que bueno, el banco no quería otra vez encontrarse el mismo pastel cuando fuese al segundo lanzamiento, claro, y se avino a negociar con el ejecutado y parece ser que el acuerdo es posible y bueno, soportable en las condiciones del mismo para el desahuciado. Muchas veces, Javier, en este tipo de tertulias nos preguntan, ¿no? ¿Y para qué sirve entonces realmente eso? Después de fundamentar un poco en derecho que la ejecución está hecha, que no hay posible retorno de la propiedad, y bueno, yo creo que la respuesta más adecuada es que la presión social es lo que va a hacer cambiar esto. El cambio debe producirse legislativamente, pero la presión social es la que tiene que impulsar ese cambio legislativo. Entonces, evidentemente la ley siempre va por detrás de la realidad. No, claro, no puedes regular ni legislar algo que todavía no existe. Claro. Lo que tenemos que hacer es que exista ese algo y se regule a posteriori. Claro. ¿Y qué creéis que ahora puede hacer la ley una vez que se está viendo todo esto? ¿Cómo puede cambiar? Nosotros lo resumimos normalmente y en los foros de Internet, bueno, y además que es un término ajustado a derecho, lo resumimos con dación en pago. Otros sistemas jurídicos, como por ejemplo el americano, paradigma de un sistema capitalista agresivo, dentro de su sistema jurídico se contempla la dación en pago y creemos que hay que avanzar sobre ello. Hay que conocer el origen de los derechos reales de garantía. Javier los puede explicar incluso mejor que yo, pero no hay que olvidar que cuando nosotros dejamos algo a otra persona dentro de un negocio jurídico, podemos dejar algo en prenda o en garantía. En el caso de que lo entreguemos en prenda, pues la otra persona pues tiene la posesión de ese objeto, de ese bien, y en el caso de que nosotros no podamos hacer frente a la deuda, pues esa persona pues se queda con ese bien. Un bien que está tasado por un especialista y que le ha dicho a esa persona que bueno, si lo vende, si lo hace líquido, si lo liquida, va a obtener el valor de lo prestado. Una hipoteca es una prenda sin desplazamiento. Es un derecho real de garantía, no estamos traspasando la posesión de lo que está funcionando como garantía, lo retenemos nosotros. Esto es tan antiguo casi como el derecho, porque muchas veces lo que podíamos otorgar como garantía pues era la burra o el arao, y si entregábamos la burra o el arao no podíamos arar y por lo tanto no podíamos devolver la deuda, y de ahí viene pues la prenda sin desplazamiento, la hipoteca, hipo, debajo, teca, cajón, lo que está debajo del cajón, ese derecho que tú cuando abres el cajón de tu caja registradora no puedes contar las monedas, pero que está debajo del cajón, es un activo que tienes tú, debajo del cajón. Y es, yo creo que desconocer los orígenes de los derechos reales de garantía que funcionan precisamente para eso, en garantía de un posible impago. Se está conjugando nuestro derecho con el principio universal de responsabilidad del deudor. El deudor responde con sus bienes presentes y futuros, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, pues creemos que hay que legislar para separar ciertos conceptos. Quizás a lo mejor el concepto de la responsabilidad universal del deudor no tenga que desaparecer, pero sí es cierto que hay que legislar para que los derechos reales de garantía vuelvan en cierta manera a su naturaleza y que formen parte de un sistema más justo. No sé si a lo mejor Javier está de acuerdo conmigo en ese aspecto. Yo es que tengo una visión un poco particular sobre esto. La dación en pago existe y está contemplada en práctica bancaria. Lo que nosotros solicitamos es que se contemple jurídicamente, que esté contemplada legalmente, porque ahora mismo el operador bancario está facultado para recibir o no el bien en pago de la deuda. ¿Qué ocurre? Hasta ahora hay supuestos en los que se permitía, generalmente a inmigrantes que retornaban a su país y bueno, desde la práctica bancaria se concebía de una forma un poco peculiar, era el sentido de por lo menos me ahorro el cerrajero.
Luego se permite la dación en pago en un tipo de hipotecas que no tiene estudio de viabilidad, que yo considero que es se deben erradicar las hipotecas sin estudio de viabilidad. Hay 3 supuestos de hipotecas sin estudio de viabilidad, que son subrogación directa a la hipoteca promotor, se concede sin estudio de viabilidad, puedes tener a SNEF que te van a dar la hipoteca, da lo mismo. Solicitar menos del 50% sobre el valor de tasación. ¿Y por qué esta se concede sin estudio de viabilidad? Porque se considera que aunque sea fallida, al recuperar la vivienda responde suficientemente de la deuda. Menos del 50% sí y en el resto de casos no. Aquí hay algo que no cuadra. Además el 50% es el remate, por el que se adjudica al banco directamente, o sea, tanto por tanto peseta. Y luego están las hipotecas del artículo 33, que también se dan sin artículo de viabilidad, sin estudio de viabilidad. Las del artículo 33 son las que directores de departamento de riesgos o de sucursal pueden conceder porque sí. Generalmente se concedían en casos de gente que ganaba más dinero en B que nominalmente. Los bancos en práctica bancaria, unos deciden computar los ingresos no registrados, los ingresos en negro, por el 50%, otros por el 100%. Para estos casos existía ese tipo de hipotecas, para no tener que dar justificaciones. Entonces, yo soy de la opinión que la dación en pago está bien, pero hay que hacer la tasación bien. ¿Qué pasa? Que hay muchas hipotecas sobretasadas en origen. ¿Para qué? Para incluir los gastos, para incluir los muebles, para incluir las vacaciones, para incluir el todoterreno, para incluir las tetas de silicona. Para salvar el límite del Banco de España, de no poder acceder a un préstamo del 100%. Entonces... Bueno, de hecho no es del Banco de España, es de la ley del 81, reguladora del mercado hipotecario. Dice que no se podrán conceder hipotecas por más del 80% del valor de tasación. ¿Qué pasa? Que luego se introdujeron los seguros de cobertura de tipo y se extendió ese límite hasta el 98%. Pero vamos a ver, los gastos de una hipoteca son del 11 al 14%, con el cambio de IVA del 12 al 15%. Esto quiere decir que estaríamos hablando ya de un 112, 115%, más el coche, más las vacaciones, más no sé qué, más no sé qué más. ¿Qué hacemos? Sobretasamos y además intentamos colocarlo en el 80%. De hecho, hay tasadores de sociedades homologadas por todos los bancos aquí en Asturias, tanto hay uno en Gijón y uno en Oviedo, que son untables. Por X cantidad te dan la tasación que tú quieras por un puñetero bajo de escalera. Como si ¿Qué pasa? Decir que eso vale lo que sea. Claro, ¿qué pasa? Que estos tasadores con lo que jugaban es con los intermediarios financieros, no con la sucursal directa. Porque con sucursal directa en Asturias, coño, conoces el sitio y sabes que no vale eso. Pero se remitía a oficinas de Madrid, generalmente de la periferia de Madrid, y en Madrid están acostumbrados a otra tabla de precios. Entonces a nadie se le salía de ojo y la operación se aprobaba. Yo he visto una hipoteca, yo he trabajado en un departamento de riesgos, yo he visto una hipoteca firmada a 2 inmigrantes ecuatorianos. Estos 2 inmigrantes ecuatorianos tenían la residencia legal, pero el permiso de residencia todavía era temporal, no era el definitivo. Tenían un contrato de trabajo, no era indefinido, tampoco era por obra y servicio, ni siquiera era temporal, era de ETT. Ganaban 600 euros cada uno. A estos 2 inmigrantes ecuatorianos se les concedió una hipoteca por el 100%, más los gastos, más un viaje a Ecuador para ver a la familia, más los gastos de la comunión de un hijo que tenían, más unas tetas de silicona para ella, más un coche. Más los muebles, que se me olvidaba. Esto viene a suponer aproximadamente... La silicona está bien, que se incluyó también, vamos. No, es verídico. O sea, yo he visto esa hipoteca. 150% sobre valor de tasación, a Euribor más 6. Entre los dos ganaban 1.200 euros, la letra era 1.150. Estos 2 señores no van a pagar ni al notario. ¿Por qué concedes eso? Y este fue el principio de las hipotecas ninja, que luego se titulizaban y se vendían como activos maravillosos y arrastraban a entidades financieras de todo el mundo. Curioso, curioso. Ya que habláis de todo este asunto de la dación en pago, no sé si habéis visto que algunos bancos ya anuncian, creo que era Bankinter me parece, el que anuncia que va a llevar a cabo un sistema de hipoteca donde si te quedas y no puedes pagar, entregas el piso y Santas Pascuas y no quedas ahí con nada pendiente. ¿Qué os parece eso? Que hay que ver todas las cláusulas de la hipoteca. Para empezar, a mí que me ofrezcan la dación en pago, si me la van a dar, no a Euribor, a IRPH de cajas más 2, no la quiero ni harto vino. Claro, hay que ver primero... ¿En está el truco, quieres decir? No, a lo mejor no tiene truco, pero que antes de verla, hasta que no tenga los pelos de la burra en la mano, no voy a saber si la compro o no.
Sí, pues estoy de acuerdo con Javier. Desconozco el contenido de la oferta. Y simplificando un poco los argumentos más técnicos que antes aportó Javier, efectivamente, la dación en pago es perfectamente factible en nuestro sistema, y creo que la vía más directa de acceder a ella es el pacto con el banco, pacta sunt servanda, el pacto hace la ley. Pero claro, ahí el sistema financiero pues trabaja como una auténtica piña, y es muy complicado negociar dentro de las cláusulas del préstamo hipotecario la dación en pago, por no decir prácticamente. Yo en mi experiencia al menos no conozco ningún pacto que se haya llevado al efecto con unas condiciones, digamos, normales del préstamo hipotecario. Yo conozco un caso. Y además la práctica me gustó especialmente, y es la que yo respetaría. Claro que en este caso favoreció al banco, pero no siempre le va a favorecer. Se tasó la vivienda para conceder la hipoteca, las tasaciones caducan a los 6 meses, y valió, se tasó en una cantidad X, pongamos 100 para hacer unos números. Pasaron X años y el hipotecado decidió que no le interesaba, que además iba a trasladarse al extranjero, y negoció con el banco la dación en pago. Y la solución a la que llegaron es: vas a redimir deuda por el valor de tasación hoy. Bien, eso me parece justo. ¿Se hace una nueva tasación? ¿Por qué? Porque el bien puede haberse apreciado o depreciado, es decir, en unas ocasiones favorecerá a uno y en otras ocasiones a otro. Si el mantenimiento del bien ha sido correcto, generalmente se apreciará, salvo situaciones como la actual, que hemos vivido el pinchazo de la burbuja y hemos tenido una depreciación del 34% en la vivienda. El alias inherente a todo contrato. Entonces, me parece una solución muy acertada. Pero el asunto es bastante más complicado, ¿no? Lo digo, por ejemplo, por eso, porque el banco, como tú dices, corre también sus riesgos. Te da 20 para una vivienda que ahora, con la burbuja inmobiliaria explotada, vale 15. No nos engañemos. El banco está facultado para pedir garantías adicionales si el bien que has hipotecado se deprecia por debajo de. El banco no lo ha hecho nadie por el miedo a la presión social, pero pueden pedirte garantías adicionales. Si la depreciación del bien queda por debajo de la cobertura que te concedieron, te pueden pedir garantías adicionales. Oiga, hipoteque, avale, lo que sea menester, pero no está garantizando esta obligación. No sé si Pelayo quiere mencionar algo. Verás, dice el consejero delegado de Banesto, José García Cantera, que la dación en pago es perfectamente posible. Dice que, sin embargo, a partir de ahí el mercado hipotecario no será el mismo mercado hipotecario que hemos tenido hasta ahora y que ha provocado que España tenga el porcentaje de propiedad más alto. O sea, avisan que se puede hacer, pero claro que eso va a cambiar completamente el mercado. Gracias a Dios, ¿no? que lo va a cambiar. En el mismo sentido se expresó en su día el Banco de España cuando el Senado le solicitó informe acerca de la dación en pago, sobre su opinión en la dación en pago, y cuando entregó este informe al Senado, pues en resumen informaba, no es momento, hay una morosidad muy alta, y el hecho de que introduzcamos ahora la dación en pago pues aumentaría, ¿no? Pues la deuda que ahora mismo los bancos tienen que asumir. Yo no puedo estar más en desacuerdo con el argumento, en este caso, que ofreció el Banco de España. Yo creo que ahora el sistema financiero funciona un poco como la nueva religión, ¿no? Antes los emperadores pues los ponían los dioses y ellos eran emperadores a través de los dioses, y ahora parece que el sistema financiero pone y quita presidentes o primeros ministros y da y quita argumentos. No. Yo creo que el sistema financiero se va a venir precisamente abajo cuando anulemos de nuestra sociedad a los consumidores. Y no hay mayor manera de anular a un consumidor que tenerlo esclavo de una deuda que no queda extinguida con la entrega del inmueble, y con un salario de subsistencia, con las medidas estas que se acaban de adoptar, que yo vi recientemente publicadas en el BOE, creo que las leí incluso ayer, ¿no? El mínimo inembargable subía a unos 900 euros, 1.300 con... Estamos anulando realmente consumidores. Estamos impidiendo que esa persona se vaya a tomar su café y que la señora de la cafetería pues se vaya a comprar una falda pues al hip. Claro. Entonces, yo creo que tenemos que hacer un sistema financiero más humano. Tenemos que hablar realmente de humanismo. No podemos estar ya a la medida de los dioses.
No se pueden tomar medidas, decisiones a nivel a la medida del sistema financiero, como un ente totalmente disociado del individuo. Yo creo que el Banco de España olvida que el sistema financiero somos cada uno de nosotros. Esencialmente. Sobre las palabras de cantera hay que decir que sí. España es el país con un mayor porcentaje de propiedad, y eso es un problema. Es un problema educacional y un problema cultural. Todo el mundo se acuerda que la Constitución dice que todos tienen derecho a una vivienda digna, pero en ningún sitio dice que tenga que ser en título de propietario. Se puede tener una vivienda muy digna como alquilado. Y no debemos olvidar que si un bar, ya que estamos en Asturias, si un chigre vive de las botellas de sidra, cuanto más botellas de sidra venda, mejor. Un banco vive de vender dinero. Cuanto más dinero venda, mejor. Entonces, el gran porcentaje de viviendas en propiedad que tenemos en España no viene ni más ni menos que de una práctica bancaria que, elevando el nivel de riesgo de los créditos, produjo el acceso de más gente a esa compra de dinero y, por lo tanto, a una compra de la vivienda. Ahora no podemos venir aquí a decir, no, es que aquí en España tenemos el vicio de comprar. Es que ustedes nos invitaron a través de sus prácticas bancarias a que nosotros les comprásemos su dinero, porque es el negocio que usted tiene. El chigre quiere vender muchas botellas de sidra y el banco quiere vender mucho dinero. Y la única manera de vender mucho dinero pues era, en vez de estar en este valor de tasación, estar aquí arriba y empujar a la gente a que comprase el crédito, y con ese crédito pues la vivienda en propiedad, ¿no? De hecho, hemos pasado de comprar viviendas al 15% a tipo fijo firmando letras cambiarias a hipotecarnos al 3%. Y sin embargo, nuestros padres compraron al 15%. Yo lo hablo con conocimiento de causa, al 15%. Muy cercano todavía. Claro, y sin embargo, a pesar de pasar de pagar al 15%, pasar a pagar al 3-4%, hemos pasado de 3-5, dependiendo del momento histórico concreto que hablemos, años de sueldo neto dedicados a la compra de vivienda, a 11,7 años de sueldo neto dedicados a la compra de vivienda. Tu sueldo de 11,7 años te cuesta tu vivienda. Con una esperanza de vida en torno a los 80, ¿me estás diciendo que 1 de cada 7 años de mi vida lo estoy dedicando a pagar un montón de ladrillos, un sitio donde vivir? No me parece un sistema ni justo, ni razonable, ni lógico. A la vuelta vamos a hablar de otros asuntos. Por ejemplo, a mí me gustaría saber qué criterios seguís para seleccionar cuando os decidís a parar uno de estos lanzamientos o desahucios, etcétera, porque si no se os puede llenar aquello de gente que quiera aprovecharse del sistema. Me lo contáis a la vuelta. Vamos a hacer una pausa publicitaria y volvemos ahora mismo. Seguimos con esta última tertulia de la temporada, hablando de un asunto yo creo que francamente interesante, como es este de la vivienda. Estábamos preguntándoles a Javier y a Pelayo cómo se decide esa comisión que nos dice existe dentro de ese movimiento 15M, de ese movimiento de los indignados, cómo se decide a ir a la puerta de una vivienda que va a ser, cuyos inquilinos van a ser, es que la palabra no me gusta nada, lanzados, parece que los fueran a tirar por la ventana, cuyos inquilinos van a ser lanzados. ¿Cómo cribáis donde sí, donde no? Porque puede haber gente que haya actuado con absoluta negligencia, también hay que reconocerlo, ¿o no? Evidentemente, como te dije antes, no somos adalides de según qué causas, nos miramos mucho con quién vinculamos nuestra imagen. Para eso está la comisión, en este caso de desahucios. Tenemos comisiones para todo, debe haber 25 grupos de trabajo solo en Gijón, o sea que hay para estudiarlo todo. No solemos ayudar a gente que se trate de segundas, terceras, cuartas, quintas viviendas, es decir, no vamos a apoyar nunca a nadie que especule con un bien que entendemos de primera necesidad como es la vivienda. Por lo tanto, si has comprado sobre plano para vender a entrega de llaves y sacar un beneficio en aquella época en la que hablábamos de incrementos de precio del 10% semanal, pues no somos tus defensores. No vamos a defender normalmente casos de alquiler, porque bueno, en el caso de alquiler media un contrato y, oye, el arrendador tiene derecho a percibir su renta y ha llegado a un acuerdo con el arrendatario. Entendemos que si ahí se da un caso que el arrendatario no puede pagar, debe dirigirse en primera instancia al arrendador e intentar negociar un aplazamiento, intentar negociar las condiciones que sean menester. Sin embargo, ahora mismo sobre la mesa, si tenemos un caso en el Natahoyo, en Gijón, en el que sí nos vamos a implicar a pesar de tratarse de una inquilina.
¿Por qué? Porque no se trata de un desacuerdo entre arrendador y arrendatario, no se trata de un impago, se trata de un mobbing auténtico. Está siendo acosada por un constructor que quiere que abandone la vivienda para poder derribar el edificio y construir. Renta antigua y demás, ¿no? Evidentemente, aparte de que tiene renta antigua, es que es la última inquilina. El constructor quiere vaciar la manzana de bichos para poder... Bueno, dedicarse a las actividades propias de su negocio, independientemente de la opinión que tengamos del mismo. Pero eso es perseguible, porque además es mobbing, eso... Evidentemente está en sede judicial ahora mismo, pendiente de sentencia. Y claro, esto de que porque tenga renta antigua, te corten la luz, no te dejen pasar al inspector del gas, etcétera, etcétera, no te permita vivir en las condiciones en las que debe vivir, pues ahí sí son nuestro perfil de persona defendible. ¿Por qué? Porque está siendo víctima de una injusticia. Tiene todas las razones del mundo para estar indignada, igual que otros muchos. Y por lo demás, ¿llegáis a estudiar cómo ha llegado esa persona a esa situación o Evidentemente. no? Evidentemente, porque, bueno, igual que a la hora de hipotecarnos, tienen responsabilidad en todas las hipotecas que se han dado en este país todos los que intervinientes en la misma, gobierno, banca, notarios e hipotecados, todos tienen su parte de responsabilidad. El reparto no es equitativo, y no es equitativo además de caso 1 a caso 2, en cada caso es diferente quién tiene más culpa o menos. En este caso también tenemos que estudiar cómo se ha llegado a esa situación. Oye, si ganas 2.000, tienes que pagar 400, pero tienes un problema con la maquinita o con el bingo o con las cartas y tal, ahí mira, ha sido una negligencia pura y dura. No vengas a pedir que te defendamos. Evidentemente, igualmente se estudia el caso, pero a lo mejor hay 3 chiquillos que no tienen culpa de nada. Ya. Y aunque solo sea por salvaguardar al menor inocente, pues tenemos que implicarnos y a lo mejor instar a través de abogados que colaboran, pues que sea considerado quebrado, por así decirlo, el individuo, y sea sometido a tutela financiera para que, bueno, esos menores no sufran una situación injusta. Pues alguien nos puede decir que quién nos ha nombrado jueces para todo esto, ¿no? ¿O qué? Hombre, dice nuestro Señor que no juzguéis y no seréis juzgados. Nosotros no le estamos juzgando. Nosotros estamos valorando hasta qué punto podemos o no implicarnos en algo. Si te has dado cuenta, las últimas encuestas del CIS cifran el apoyo al movimiento 15M en torno a un 75%. Por lo tanto, tenemos una responsabilidad frente a todos esos ciudadanos que apoyan el movimiento y que se ven reflejados en el mismo respecto de la imagen del movimiento. No podemos ensuciar esa imagen. Como se decía en los clásicos del fútbol, la camiseta no se mancha. El otro día... Se nota que ha sido educado en colegio religioso, ¿eh? Porque... Sí, se le nota. Sí. Perdón. El otro día decía una señora muy graciosa: yo a estos chicos del 11M, si fuesen partido del 15M, si fuesen partido les votaba, ¿eh? La gente, pues sí, creo que hay una adhesión muy grande, y a veces un poco nos ponen entre la espada y la pared, ¿no? Empezamos con el movimiento desde un plano muy apolítico, y es tan complicado. Bueno, yo quiero puntualizar que es un plano apartidista, no apolítico. Totalmente. Son politicón, que decía Platón, todos somos políticos. Totalmente. Bueno, antes citabas el caso de personas que han llegado a firmar hipotecas que no, evidentemente ellos mismos sabían que no podían pagar. A eso vamos. La responsabilidad exclusiva no puede ser de los bancos. A nadie le ponían una pistola en el pecho para que firmara ese crédito, ¿no? Por supuesto, pero en este país hay una tendencia muy marcada a creer que el señor que está detrás de la oficina del banco es nuestro amigo, porque sobre todo el día en que empieza a tratarte de tú y te pregunta qué tal los hijos o qué tal va tu equipo. Pero no, señor, no nos equivoquemos, el señor del banco está haciendo su trabajo, y su trabajo es colocar una serie de productos o derivados financieros. Fíjate la crisis que ha habido con los famosos swaps, que los vendían como seguros de cobertura de tipos para caso de que se disparase el Euribor, cuando en realidad son un producto ni mucho menos adecuado para cualquiera, es un producto para entendidos en materia financiera. Todos tienen su responsabilidad. El gobierno, porque las normas no son lo suficientemente claras, ni lo suficientemente contundentes, ni establecen unas penas lo suficientemente adecuadas cuando el caso de responsabilidad es bancaria. Vamos a ver, a mí me puede salir mucho más barato pagar la multa que dejar de realizar determinadas prácticas. Eso no se puede consentir. La multa, la pena, nunca puede salirte rentable. Luego está la responsabilidad bancaria, la claridad y la transparencia en las operaciones y en la concesión de las mismas.
Porque si yo gano 100 y tú me obligas a pagar 80 al mes, el primer mes pagaré, el segundo a lo mejor también. Pero es que desgraciadamente tengo la costumbre de comer todos los días y de vez en cuando de irme de copas con mis amigos, con lo cual esa hipoteca tiene muy mala traza. El notario también. En determinados casos he visto a notarios parar una firma, hacer salir de la sala de firmas a los representantes bancarios para preguntarle al hipotecado si estaba seguro de lo que estaba haciendo. He visto a notarios negarse a firmar determinadas hipotecas y a firmar incluso de determinadas entidades por objeción moral propia del notario. Ese notario es el que yo quiero. Yo conozco un notario que explica lo que es el valor de responsabilidad, que estoy convencido que el 80% de los casos el representante bancario que está allí no sabe ni qué es ni cómo se calcula. Pues él pierde su tiempo, y sabemos que el notario, su tiempo sí que es dinero, en explicar qué es el valor de responsabilidad y por qué es decisivo ese valor en una hipoteca. Y luego también está las aventuras de algunos. Yo sigo diciendo que no se puede hacer más preguntas al vendedor para comprarte un ordenador portátil de 300 euros que para firmar una hipoteca de 300.000, que aquí se firman como el que lava. ¿No? Sí, sí. Hay que dar, quizá haya que dar ya en el instituto unas nociones de economía para que la gente sepa dónde se mete. La formación es fundamental. En tiempos de los romanos era pan y circo y hoy es Belén, Esteban y fútbol. Y a mí, mientras la caja tonta me dé lo que quiero, pues me desentiendo de mis responsabilidades. Pues no, tú también tienes una responsabilidad. Es que alquilar es tirar el dinero. ¿Y qué coño crees que estás haciendo con una hipoteca? Estás alquilando dinero traído del futuro. No, iba a preguntaros sobre ese abundar en esto que está diciendo Javier, ¿no? Porque es verdad, es que nadie tuvo sentido común para decir estoy pagando por una hipoteca, lo que dices tú, como el caso que citabas antes, y a lo mejor no tan extremo, no hace falta tan extremo, pero se supone que no debes pagar más del 30-35% de tus ingresos por la hipoteca. De hecho, esa es la tasa que fijan las normas de scoring, es en torno a un 30-40% de endeudamiento. Bien es cierto que hay otros bancos que permiten mayor endeudamiento, pero por lo que lo calculan de otra forma. Aparte que es que el endeudamiento es solo el endeudamiento financiero, no el endeudamiento económico. Pero independientemente de que te lo conceda el banco o no, uno debe tener un mínimo de sentido común para decir, no ese es el menos común de los sentidos. Se enfocaba desde el punto de vista de la regularización del inmueble. Nosotros lo que estábamos adquiriendo era una solución habitacional que para nosotros supone una inversión. Es que los inmuebles de un año para otro se regularizaban mucho y yo creo que ahí estuvo pues quizás la gran trampa, o bueno, vamos a ser humildes, quizás nuestro gran fallo. Claro, es que era muy común escuchar la frase, bueno, si no lo puedo pagar lo vendo y encima le saco beneficio. No, y yo lo tengo en ladrillos, que es lo único en lo que no se pierde. Sí, durante también, muchos años. No me hables de productos finales, yo lo tengo en ladrillos, que es lo único que no yo conozco un caso de... Yo tengo de decir textualmente, no quiero un plan de pensiones, tengo el mejor que hay. Coño, sí, ¿cuál tienes? ¿De qué entidad? Dice, nos juntamos 3 amigos, nos compramos un piso, tenemos la misma edad, cuando nos jubilemos lo vendemos y mucho mejor que el plan de pensiones. Digo, hombre, tienes un problema, que si tardas en venderlo, o sea, la liquidez del ladrillo no es especialmente buena y la prueba es ahora. De todas maneras, estuviste visionario, cuando diste ese consejo. Estuviste visionario cuando diste el consejo porque... Bueno, no, sí, es que no deja de ser curioso. Esa frase es muy común. Yo eso también lo he oído, ¿no? Sí, lo de claro. Que ahí tienes tu futuro. Yo creo que hasta la he dicho, Víctor. Sí, no, algunos la hemos dicho y hasta puede que la hayamos pensado alguna vez. Pero ahí es donde voy, ese es el error. Y si vendíamos además el piso, queríamos venderle por un par de millones más del vecino que lo vendió. Hombre, por supuesto. O sea, todos hemos contribuido y somos responsables de esa burbuja. ¿Cuántas veces, no? Antes de escriturar, para que no me cueste los gastos de escritura, ya quitárnoslo de encima, ir, a veces hacer 3 y 4 compraventas hasta conseguir el inmueble definitivo donde te quedabas, pero si podías darle salidilla al inmueble antes de escriturar, pues... y ya no hablemos de la práctica muy común a nivel de ciudadanos normales y corrientes con una cultura normal y financiera normal. Y ya no hablemos de las bolsas de dinero negro. Bien. Que eso ya sabes que en Asturias, si tú escrituras por valor catastral por 2,5, Hacienda ya considera que ha pillado su parte y el resto es cosa tuya. Bueno, Asturias en todos lados sí, claro, es muy común. No, en todos lados es igual de común, pero la tasa, el por 2,5 es lo que varía de una comunidad autónoma a otra. Entonces aquí sabemos que por 2,5 Hacienda no revisa. Claro, ¿eso qué hace? Favorece que cada vez queramos hinchar más el precio. ¿Qué pasa cuando inflas demasiado un globo? Que acaba por explotar. ¿Y se sale de todo esto de alguna forma o no? Con sangre, sudor y lágrimas, que decía Churchill.
Sí, estoy de acuerdo. Yo voy a remitirme a Leo Bassi, ¿eh? Es un poco menos que Churchill, o bueno, no tiene por qué ser un poco menos que... Igual más divertido, sí. Y el otro día nos decía Oviedo, que él desde su experiencia y desde su edad, con muchos años de lucha, nos decía que los cambios que son lentos y que casi la responsabilidad que tenemos es dejarles un mundo mejor a las generaciones que vienen, ¿no? Entonces, bueno, pues si la gente que es más mayor que nosotros y que tiene muchos años de lucha, pues ya nos está previniendo de ello, yo creo que tenemos que acogernos a esa esperanza de que sea bien para nosotros o bien para las generaciones que vienen. Que ahora con el tema de las redes sociales, que no es ninguna leyenda urbana, que es cierto que los cambios sociales se están produciendo de una manera más rápida, mucho más rápida. Bueno, pues esperemos que la lucha que estamos iniciando o que se inició, pues que nos toque disfrutar de los cambios. La información llega más deprisa. Ahora el cambio, desde que no nos volvemos movimientos armados, no conseguimos los cambios a la velocidad que sería deseable. Oye, nos pusieron la muleta delante y nos lo creímos. Yeah. Hay quien ve irresponsable algunas actitudes porque dicen intentar hacer todo esto y hacer saltar el sistema financiero es absolutamente irresponsable y puede provocar una hecatombe mayor que... No, yo no quiero hacer saltar el sistema financiero de ninguna de las maneras. Yo lo que quiero es que cada uno sea responsable de sus actos, y lo que no se puede consentir es que la banca privatice beneficios y socialice pérdidas. Yo, si tengo una zapatería y no vendo, echo el cierre. Un banco, si no vende, va papá gobierno con dinero tuyo, suyo, de ellos y mío a rescatarle, pero no a rescatarle para que no tenga pérdidas, no, para cubrir las pérdidas y darle beneficios. Coño, ¿y por qué cuando yo tengo pérdidas no se me rescata a mí? ¿En qué condiciones va a devolver ese dinero? Eso es lo que yo quiero. Hombre, si empezamos pensando que los bancos han perdonado muchos créditos a los partidos políticos, ahí ya... Es que nosotros defendemos que los partidos políticos deberían financiarse únicamente a través de sus afiliados, y las donaciones que se les hagan con nombre, apellidos y limitadas en cantidad, como por ejemplo en Estados Unidos. Claro, de los siglos XI a XVII los estados tenían bancos, como los que financiaron las campañas de Carlos V y Felipe II en Flandes. En nuestro caso eran genoveses, pero bueno, de aquella Génova era España. Siglos finales del XIX, XX y XXI, los bancos tienen estados. No me parece correcto. Bueno, por tanto, tampoco se trata de que los bancos y banqueros sean los únicos culpables de esto, ¿no? No, nadie dice que sean los únicos culpables, pero que deben asumir su parte de culpa. Yo, si meto la pata, tengo que asumir mi culpa. Si me hipoteco negligentemente, voy a estar hipotecado para toda mi vida. El banco, cuando actúa con negligencia, ¿le rescatamos entre todos? ¿Y por qué nadie me pregunta si yo quiero aportar para rescatarle? Que me pongan una casilla en la declaración de la renta, igual que fines sociales, iglesia, salve usted un banquero. Oye, si todos hiciéramos lo mismo, si todos dijéramos no puedo pagar el piso, tenga usted las llaves, hiciéramos todos eso, ¿qué provocaría? Estaríamos en ese país que siempre tiene los pies calientes por el número de geysers y la cabeza fría por el frío que hace, que se llama Islandia. Pero bueno, que es una población muy pequeña, ¿no? Son 300.000. 300.000, ¿no? Claro. Pero estaríamos en una situación como esa. Estaríamos en una situación que se aproximaría mucho a Mad Max, a la película Mad Max. En una población como España, con el carácter latino, sería un cruce peligroso. Yo creo que te bajaste demasiado pronto del órdago, Javier. Yo creo que tenías que haber dicho que un día lo hacemos, aunque sea nada más que para tensar un poco la cuerda. Yo, como no creo en los bancos de España, no trabajo con bancos españoles, no tengo todo bien preparado. Pero, oye, la insumisión está mal vista, pero la objeción de conciencia la recoge el artículo 30 de la Constitución y yo puedo declararme objetor respecto de los bancos. Y ahora que venga un juez a dictar una sentencia contra el 30. La responsabilidad de los partidos políticos en todo esto está clara, pero ¿pensáis que va a cambiar algo? Porque yo no sé si, por ejemplo, el movimiento 15M ha calado lo suficiente como... Ha calado de verdad, no para que hagan guiños y parezcan engañar a alguien diciendo que sí, que os hemos entendido y lo vamos a aceptar. No sé si ha calado de verdad o no. Sí, por supuesto, yo creo que caló y que creo que tímidamente, creo que por vergüenza torera, los discursos de los
los partidos políticos, bueno, pues se van acercando un poco a las peticiones del movimiento del 15M. Digo por vergüenza torera, porque es que son tantos años de las mismas praxis que ahora, bueno, arrimar el ascua a su sardina creo que entienden que no es bueno ni para su propia imagen, pero yo creo que caló de una manera muy profunda, y creo que además que los programas que se van a presentar para las próximas elecciones, que van a tener todos un marcado objetivo que es, bueno, pues atraer a un número de votantes que simpatiza o que cree que estos valores que hay que sacarlos adelante. Yo creo que sí, que caló mucho. Lo sabremos pronto, pues les hemos puesto una prueba. Sí. Vamos a hacer un ejercicio colectivo del derecho a petición, que es el que permite que cualquier ciudadano obligue a una administración determinada, a una administración pública, a pronunciarse en un determinado sentido sobre una de sus competencias. Pues vamos a hacer un ejercicio para pedir una modificación constitucional que permita la iniciativa legislativa popular en todos aquellos temas que ahora mismo tiene vetados, como son materia electoral, tributaria, materias reservadas a ley orgánica, prerrogativa de gracia, etcétera. Entonces, lo bueno de todo esto es que la respuesta de la Administración tiene que ser motivada, sea positiva o sea negativa, tiene que ser motivada. No me vale que me digas que no, dime por qué. Entonces ahí vamos a ver si de verdad ha calado el movimiento en ellos o no. Motivada y fundamentada en derecho, además. Evidentemente. Habrá que recoger firmas, etcétera, ¿no? Y hay que llevar... Basta con una sola, pero lo queremos ejercer de forma colectiva. De hecho, al ser un derecho fundamental, ni siquiera requiere la mayoría de edad del petitente. Bueno, lo último que queráis añadir, es el momento, os cedemos las cámaras para ello. Lo último que queráis añadir sobre este asunto que hoy hemos tratado en el debate, que ya llega a su fin, la última petición que quizá podéis hacer o que queráis hacer, cualquiera de los dos. Pues venga, yo me atrevo a abogar por un sistema financiero, por un sistema político, por un sistema social realmente humanista. Creo que debemos acercar los poderes al ciudadano. Creo que tenemos que hacer un país realmente, o un Estado, o un mundo realmente a la medida de las personas, y no creo que tengamos que seguir en el camino de hacer un mundo o unos Estados a la medida de un capital. Yo voy a ser un iluso y un utópico y voy a invitar a los políticos que tenemos a que un miércoles, un viernes a las 8 de la tarde, a título personal, se pasen por la Plaza del Pueblo en Gijón y participen en una de las asambleas del movimiento y debatan con nosotros, a ver, porque a lo mejor resulta que ellos tienen otras soluciones, otras ideas, que compartan con nosotros sus soluciones, sus ideas, y que debatan sin distancias, sin tener preguntas pactadas ni respuestas, que vayan por allí, participen en una asamblea como un ciudadano más. ¿Lo han hecho hasta ahora? ¿Ha ido alguno a vuestras Hasta ahora no ha ido ninguno, y puedo decir que yo personalmente estaría encantado que fuese cualquiera de ellos. Quizá tenían un poco de temor o... A título particular luego fueron muy criticados algunos políticos que se personaron a hacer presión en Madrid. Yo estoy recordando un caso, el caso de Cayo Lara. Salió escaldado. Salió escaldado, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que están un poco tímidos en ese sentido, pero eso no quiere decir que no esté de acuerdo con la propuesta de Javier. Por eso digo que vaya a título individual, no intentar capitalizar el movimiento ni arrimar, como bien dice Pelayo, el ascua a su sardina para llevarse los votos de simpatizantes. Que bajen un día y serán atendidos con la mayor de las amabilidades y con la más efusiva de las bienvenidas, porque lo que queremos es ese debate. Javier Benito, miembro de Indignados, y Pelayo Álvarez Busto, abogado, gracias a los dos por estar aquí. Gracias a vosotros por la libertad que nos permitisteis para expresarnos. Un placer. Señores, así terminamos, y terminamos además, como decíamos al principio, toda esta temporada, esta etapa. Volveremos después del verano con todos ustedes en nuevas ediciones de este debate público que no puede faltar en una televisión como esta. Gracias, buenas noches, hasta luego.